Bueno, pero ahora para hablar también de lo que sucede en la región, pero más precisamente de la cuestión portuaria, tan importante para la zona. ¿Por qué? Porque recordemos que por los puertos de la región, por los puertos del departamento San Lorenzo, más precisamente, sale el 75 al 80% de lo que hoy exporta la Argentina, que es principalmente granos, ¿no? O derivados de granos. Así que vamos a hablar con un empresario experto en esta cuestión portuaria. Nos referimos a Claudio Polón, que ha tenido la deferencia de atendernos en esta mañana. ¿Cómo estás, Claudio? Buenos días para vos. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Bueno, a ver, ¿cómo está la cosa en la región? Hablamos de una situación bastante dura para el sector manufacturero, ¿no? Pero en lo que respecta al puerto, por lo que uno puede inferir, por las noticias que escucha, la cosa viene bastante bien. Sí, bueno, el puerto en Argentina fue una actividad que verdaderamente siempre marcó el rumbo del país y verdaderamente nunca lo afectaron las grandes crisis. Todo lo contrario, fue el aporte hacia el país de las necesidades y de los recursos para sostenerlo, ¿no? Claro, claro. Y bueno, y precisamente en los puertos del departamento de San Lorenzo, ¿cómo está hoy por hoy el tema? ¿Qué se puede decir al respecto? Lo que pasa es que en la actividad portuaria es distinto en el sentido de una pyme o de una empresa que tiene el mercado interno. Generalmente las empresas que prestamos servicios a las embarcaciones, con todo este sistema de globalización, ha dejado de ser que hoy uno está compitiendo con un colega que tiene en una ciudad, que convive en una ciudad o que está en otra provincia o que... No, acá esto ha hecho que hoy las empresas que brindemos servicio tengamos una competencia a nivel internacional, porque si el barco viene a San Lorenzo, pasa por Montevideo y carga en Brasil, nosotros competimos contra Montevideo y competimos contra Brasil. Deja de ser una competencia local para transformarse en una competencia internacional, con lo cual es necesario hacer eficiente y formar a las empresas para adecuarse a la competencia a nivel internacional. Claro. ¿Cuál es tu empresa, no, desde la que ejerces esta labor? Nosotros somos, hace 35 años que somos prestadores de servicios a barcos, todo tipo de servicios, que va desde la alimentación, repuestos, reparaciones, insumos químicos. El barco es una especie de fábrica flotante, de ciudad flotante, con la cual tiene necesidades de abastecimiento cada vez que toca un puerto, y nosotros en realidad nos encargamos de que suministrarle todo aquello que le permita el normal funcionamiento tanto de la vida de los tripulantes como el funcionamiento del barco en sí como empresa, ¿no? Claro, para que tengamos una idea, ¿no? Porque por allí el común de la gente, incluido yo también, ¿no? Que no estoy muy al tanto de lo que sucede en términos numéricos allí en los puertos de la zona de San Lorenzo. A ver, ¿cuántos barcos ingresan por mes, por ejemplo? ¿Cuántos al año? Y nosotros tenemos movimientos, que se dice movimientos en el término marítimo, cerca de los 2.500 movimientos se registran anualmente. 2000, o sea, 2.500 barcos que ingresan. Sí, son movimientos de barcos que tenemos registrados, ¿no es cierto? Ha ido variando, hemos llegado a 3.000 movimientos anuales y bueno, sí, es un ingreso importante de barcos y de personas, ¿no? que vienen. O sea, yo claro. Te estoy hablando de barcos de ultramar y de hidrovía, porque lo nuestro es un puerto, digamos, que recibe toda la parte de barcos de ultramar, que se lleva la cosecha gruesa, como bien vos dijiste, y todo lo que es la parte de hidrovía. Y nosotros somos el principal puerto exportador de aceite del mundo y uno de los principales de cosecha gruesa del país, ¿no? Claro. Y en cuanto a toneladas, ¿no? En tonelaje, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué cantidad estamos hablando? Mirá,
estaba hablando de, se estaban produciendo 80 millones de toneladas, pasamos las 100 millones de toneladas, o sea, es un número importante. Eso por año, eso por año. Sí, por año. Sí. Claro, claro. Y en cuanto a la logística, ¿no? Porque sabemos que para llevar también, ¿no?, el grano a los puertos es necesario el camión en este sistema. ¿Cuántos camiones ingresan allí a los puertos? ¿Por mes, por año? Nosotros teníamos registrado, la cifra que teníamos registrado es que entraban al complejo 10.000 camiones diarios en plena temporada de cosecha. 10.000 diarios. Sí, es una cifra, hay diferente, algunos dicen un poco más, otros dicen un poco menos, pero tenemos un ingreso de yo creo que entre 7 y 10.000 camiones diarios al complejo industrial, que no es un dato menor, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, que estamos cercanos a marzo, mes para los exportadores importante, vamos a tener esta cantidad por día. Sí, a partir de marzo, abril, que empieza la cosecha gruesa, que empieza el tráfico de camiones y de ingreso a la zona portuaria. Claro. Claudio, buen día, te hablas Nicolás Gaitán. Te quería preguntar, ¿en tu empresa cómo está la actividad obrera? ¿Hay muchos trabajando ahí dentro? ¿Quizás disminuyó un poco con la situación del país? Mira, a nosotros lo que nos afecta un poco es, como yo te decía antes, que nuestra competencia deja de ser una competencia local. Claro. Si bien tenemos competidores locales, pero también tenemos una competencia a nivel internacional. Claro. Y nosotros hoy estamos un poco altos con los costos, y los costos, sobre todo los costos adicionales, no el costo de la compra y de la venta de mercadería, que bien estamos un poco más altos que Brasil y que Uruguay, y que hoy en día muchos de los barcos optan por el puerto de Santos en Brasil, y tenemos gastos adicionales que son gastos que están relacionados con la cadena de suministro, que hoy debemos sí o sí apuntar a optimizarlos y reducirlos, eso sí. No en detrimento de la fuente de trabajo, claro, sino solamente optimizarlos. Yo creo que con la optimización de gastos se puede lograr. Hay que repensar el negocio marítimo, creo que está cambiando a nivel global, y este cambio empezó en los últimos 5 años a nivel global. ¿Y por qué, me quedé pensando en esto, por qué son altos los costos en comparación con otros países? A ver, por un tema salarial, por un tema de falta, por allí, de tecnologización, ¿por qué? Bueno, lo que pasa es que los puertos nuestros tienen una característica que le hace un poco diferente desde el punto de vista del territorio a los puertos extranjeros. Por un lado, sí, vos bien indicás que los costos de logística son costos altos. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos un sistema portuario que generalmente nosotros fuimos bendecidos al tener 24 pies de calado al pie de la barranca, pero generalmente nuestras terminales portuarias no están sobre, como es el caso, por ejemplo, del puerto Rosario, que el barco te amarra sobre el puerto y vos tenés ingresos con tu camión o con todos los elementos prácticamente pegado al barco. Claro. Acá vos tenés 100 a 150 metros de pasarela para llegar al lugar donde está amarrado el barco, entonces todo ese aprovisionamiento debe hacerse con medio de transporte a través del agua. Entonces ese es un gasto adicional que tenemos comparado con otros países que directamente cargan al pie del barco. Entonces, hoy en día, cuando se está haciendo todo mucho más eficiente y se cotizan los servicios a nivel internacional, FOB, o sea, free on board, o sea, liberado de costos a bordo del barco, nosotros no lo podemos hacer eso, porque tenemos un gasto de logística acuática sumada a la terrestre, que es imposible de no utilizar, porque es la única forma que tenemos de acceso por el agua a los distintos barcos. Claro. No, la verdad que interesantísimo lo que estamos escuchando. Y finalmente, ¿no? Me quedé pensando en esto también. Vos comparabas con Rosario, ¿no? En Rosario el puerto es público, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre los puertos de la región San Lorenzo, que son de carácter privado, con lo de Rosario?
No, bueno, la diferencia fundamental, o sea, a ver, el puerto de Rosario es un puerto que está en la ciudad y es un puerto que es un puerto multipropósito. O sea, Claro. el puerto de Rosario vos tenés contenedores, acá tenemos terminales portuarias. Generalmente en todas las ciudades portuarias, cuando vos decís, yo voy al puerto de Barcelona, Ujú. y es literal, vos entrás al puerto de Barcelona. Vos vas al puerto Rosario, entrás al puerto de Rosario, Ujú. porque tenés una puerta de ingreso al puerto. Acá nosotros no entrás al puerto de San Lorenzo o puerto San Martín, porque son unidades de negocio independientes que están una al lado de la otra, pero no están comunicadas, ¿me entendés? Entonces, generalmente cada cual es una empresa, es una multinacional, y bueno, es distinto en ese sentido. Y el puerto de Rosario es un puerto multipropósito, y acá son exclusivamente terminales portuarias enfocados a la exportación y a la importación de lo que es la cosecha gruesa. Claro. Eso hace Ujú. que la planificación juega un papel muy importante, porque como yo siempre lo digo, una cosa son las ciudades puerto y otra cosa es una ciudad con puerto. Nosotros, al momento, todo el cordón industrial, somos ciudades con puertos, no somos ciudades puertos. O sea, no hay una planificación en el cual los intereses de las terminales portuarias y los intereses de la ciudadanía estén plasmados y estén unificados y pautados para crecer en conjunto. ¿Por qué? Porque es sencillo. Una terminal portuaria tiene un solo interés y responde a los intereses del accionista, y la parte de la ciudadanía, a través de su intendente o los representantes sociales, tiene muchísimos intereses que acudir, ¿no? No hay un solo interés en una sociedad moderna. Entonces, tiene que lidiar con todos los intereses que tiene la gente y que son distintos. Y bueno, yo creo que hoy en día el desafío de la zona, de todo lo que es el cordón industrial a nivel portuario, consiste no en administrar conflictos, sino en tratar de llegar a evitar ese tipo de conflicto, y que haya una mesa donde el empresario de la terminal portuaria pueda escuchar al representante social y a los representantes sociales, y los representantes sociales puedan escuchar al empresario. Claro. Y lograr el bien común, planificar una ciudad donde convivan los intereses de la fábrica, que son necesarias para la generación de mano de obra, pero también los intereses de los ciudadanos, que hoy en día la gente mucho más está apuntando a mejorar su calidad de vida. Claro, no lucro por lucro en sí mismo, sino con una visión social, humana. Ahora, me quedé pensando en esto también, para finalizar. Esta falta de planificación, ¿es producto por allí de la desidia, de la falta de visión estratégica de las autoridades de intendentes y jefes comunales de la región, e incluso del funcionariado provincial, o es por otra cosa? No, directamente no hay. Yo creo que cada uno hace lo que puede del puesto que lo puede hacer, y lo están llevando de la mejor manera posible. Claro. Nosotros, a ver, yo empecé a los 20 años en esto, ¿no? Hace 30 y pico de años, pero nos fuimos creciendo paralelamente con los puertos y fuimos formando parte de un paisaje que se fue modificando día a día. El que viene hoy a San Lorenzo ve y dice, sí, hay 22, 30 terminales portuarias. Está bien, pero eso no fue obra de la noche a la mañana, se fueron construyendo. Entonces, yo creo que en ningún momento, como está planificado geográficamente la estructura de la zona portuaria, da la casualidad que todas las terminales, tarde o temprano, van a quedar dentro de las ciudades. Claro, sí. Entonces, acá no hay una terminal portuaria que no esté sobre el río. ¿Me entendés? Entonces, lo que hay que lograr es decir, bueno, llegamos hasta acá, se hizo acá, bueno, empecemos a planificar y empecemos a sentarnos para, hoy en día que se habla tanto de las ciudades verdes, de tan alta calidad de vida, yo creo que es un desafío importante,
como lo han planificado la mayoría de las ciudades portuarias, en el cual apuntan primero a una convivencia con la sociedad y a un mejoramiento de la calidad de vida, porque no te olvides que si hablamos de semejante cantidad de barcos, prácticamente las personas que ingresan por año a una ciudad son la misma cantidad de habitantes que tiene la ciudad. Claro, sí. Entonces, Tener una población flotante, sí, es así. Exactamente, entonces vos tenés que tener una planificación en cuanto, bueno, vamos a planificar de acá en adelante cómo va a crecer la ciudad, cómo va a crecer el puerto, dónde están los puntos de encuentro entre ambos intereses, para crecer en armonía y que la gente tenga su calidad de vida y no que esté pensando que el empresario lo perjudica y el empresario está pensando que el otro está haciéndole... Creo que no se conocen, ¿me entendés? O sea que creo, como sanlorencino, creo que hoy no se conocen, no hay un diálogo abierto, no hay una mesa de exposición de los proyectos y no hay un ente que se dedique a intermediar y a llevar a buen puerto la relación entre el público y el privado. Más que claro, Claudio, el análisis. Muchas gracias por el contacto en esta mañana. Lo que necesita es exposición y muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo fuerte. Adiós.